En el libro de Hechos, en el primer capítulo, versículo 14, dice de la siguiente manera. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos aprender cada día más de ti. Gracias, Jehová. Habla a nuestros corazones. Queremos escuchar, queremos aprender. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, ahí donde se encuentran. Bendito el nombre del Señor. Llevamos desde el comienzo del año discutiendo este tema de la unidad, de estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y esta semana pasada comenzamos nuestra campaña de oración. Ayer tuvimos un retiro glorioso. Aquí todos reunidos estuvimos orando, ayunando, intercediendo, no solo por nosotros, sino también por todos ustedes, por Puerto Rico, por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestro pastor general. Estuvimos intercediendo y orando al Señor. A esta plática de hoy, a este sermón de hoy, le hemos titulado Juntos en Oración. Cuando estamos discutiendo el Evangelio de Juan capítulo 17 y específicamente analizamos el versículo 21, lo hacemos desde la base del testimonio de Jesús, su relación con el Padre, cómo ellos tenían una gran relación, y Jesús entonces le enseña a sus discípulos a que ellos tuvieran una relación con Jesús totalmente directa. Pero luego de eso entonces Jesús intercede por nosotros, los que hemos de ser añadidos al Evangelio. Así que los discípulos salieron a predicar, aceptaron el ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y ahí se nos llegó este Evangelio a nuestra querida isla, Sudamérica, a todas partes. Esto ha llegado al mundo entero, que Jesús es el Rey, que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que toda criatura que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dentro de las enseñanzas de Jesús hay una de las más importantes, que es la que queremos discutir en esta tarde. Era Jesús y la oración. Jesús demostró que solamente podemos sobrevivir a este mundo cuando tenemos una total comunión con Dios, cuando constantemente de rodillas buscamos la presencia del Señor. En Mateo 5 nos encontramos cuando Jesús fue a bautizarse. Y dice, Mateo 4, disculpe, cuando Jesús fue a bautizarse, cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. Y dice que estuvo 40 días y 40 noches que orando y ayunando, preparándose para aceptar el ministerio que Dios había puesto sobre sus hombros. Allí oró, pero allí también se enfrentó al ataque más grande que un ser humano podía enfrentarse. Solo a través de la oración es que podemos vencer todos los ataques del mundo. Sigue enseñando los evangelios. Y en Mateo 6, cuando Jesús está dando ese sermón del monte que todos conocemos y es tan hermosísimo, Jesús comenzó a explicarles a todos de qué manera Él oraba,
cuál era la manera correcta de orar. Y me encanta cuando él le dice, es importante que vayamos con corazones sinceros delante de la presencia del Señor. Dice, no con vanas repeticiones, no con hipocresía, no con tonterías, sino que lo que produce del corazón, lo que sale del corazón, delante de la presencia del Señor empieza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por ahí todo lo que ustedes conocen y lo saben, toda esa estructura como está es perfecta, pero debe salir ¿de qué? De la experiencia que tenemos a diario con el Señor. Esta mañana, esta madrugada, me arrodillé a orar por este culto. Y a mi memoria de momento comenzó a llegar y el hermano que está enfermo y la hermana que está en la situación económica y el que tiene que tomar la decisión. Y comencé a interceder. Y de momento, cuando me da con mirar el reloj, era las 7 de la mañana y no me había pasado el blower todavía. Yo tengo que avanzar, el culto va a comenzar a las 8 de la mañana y cuando empiezo afanadamente a prepararme para llegar aquí a estar con ustedes, digo, oye, en ningún momento oré por mí, en ningún momento oré por mi familia, mi esposa, los planes de nosotros. Y cuando iba en el auto digo, ay Señor, si tú conoces verdaderamente mi necesidad, tú conoces mi vida completa, soy un libro abierto. Cuando vamos delante de la presencia del Señor a orar e interceder, debemos ser libros abiertos, debemos ir con sinceridad, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me siento, con lo que me duele, lo que no me duele, lo que me enfogona, decirlo. Y no ser hipócritas con nosotros mismos, sino ser ¿qué? Sinceros delante de la presencia del Señor. ¿Acaso Jesús no se atrevió a decirle al Padre, pasa de mí esta copa? Se escucha bonito, ¿verdad? Y se escucha poético. Pero imagínense la sinceridad que Jesús tenía en su corazón. De decirle, oye, no hay una manera que tú me puedas sustituir en esta responsabilidad. Sinceridad de corazón. Aunque el Espíritu que lo fortaleció y le dijo que no se haga mi capricho, sino que se te haga tu perfecta voluntad. Muchas veces no recibimos lo que necesitamos porque, número uno, no hay espacios de oración. Número dos, porque cuando hay un pequeño espacio de oración, hacemos la retórica y no sabemos pedir. Y es muy bueno tomar el volante del auto y decir, Señor, aquí me encomiendo a tu espíritu, ya me conviene. Y después cuando se va a acostar a dormir, en paz me acostaré y me dormiré. Y ya cumplí, oré 2 veces. Oré de madrugada y oré de noche. Es bueno estar orando en todo tiempo. Pero es necesario lo que Jesús hizo. Apartarse y tener espacios de oración donde el ruido no moleste. Y usted me puede decir, es que yo vivo en una avenida, o es que yo tengo niños pequeños, o es que en mi casa hay mucho ruido. Por más, ¿dónde me puedo ir? Donde no haya ruido. Yo estoy hablando de los ruidos del corazón. Yo estoy hablando de los ruidos internos. Yo estoy hablando de las imposibilidades que el mundo ofrece. Allá adentro, cuando nos vamos en oración sincera y comenzamos a derramar nuestro corazón, el Señor comienza a intercambiar los ruidos del mundo por la bendición del Espíritu que nos hace recordar la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús decía, pedid y se os dará, buscad y ¿qué? Hallaréis, llamad y ¿qué? Se os abrirá. Dice que, mira, pide, no recibes porque no pides. Dime qué es lo que quieres, con sinceridad de corazón, qué es lo que tú piensas que necesitas. No seas tímido. Mis hijos aprendieron eso desde muy chiquitos. Pero el mismo Jesús nos enseña, yo fui donde el Padre, yo le pedí y Él me dio.
discípulos, pidan y se os dará, llamen y se abrirá, busquen y encontrarán. Jesús tenía a los discípulos en la universidad del cristianismo. Y los discípulos caminaban con él y estaban con un maestro constantemente enseñándoles. Y Jesús le estaba enseñando a ellos el poder de la oración. Mire lo que hace Jesús. Yo me imagino que se acostó a dormir en una barca y en esa oración que se le dijo, oye, mándate una tormentita para ver cómo los discípulos reaccionan. Sí, porque es que les tengo que enseñar que en medio de las tormentas nosotros podemos calmar los vientos y la mar. Jesús se quedó dormido y Dios le complació y ahí mandó y ahí los discípulos, ¡ay, nos vamos a morir! ¡Padre, levántate! Entonces, en serio, muchacho. Si ya yo les he enseñado a ustedes el poder de la oración y de la intercesión. Mire, ustedes lo que tienen que pararse es con valor. Y allá se paró Jesús. Papi, para los vientos. Papá, para la mar. Comunicación sincera, deseo, pido y recibo lo que es la voluntad de Dios. Y entonces los discípulos lo miran y dicen, wow, ¿quién es este? Y yo me imagino que cuando se pararon en la playa, a lo mejor algunos empezaban, más fuerte, más lento. Padre, empezaron a practicar, pero no les funcionaba. ¿Por qué no les funcionaba? No les funcionaba porque muchas veces ponemos papelitos de paso número 1, paso número 2, paso número 3. Y pensamos que nuestras ecuaciones son las perfectas para que el Espíritu de Dios se mueva como nosotros entendemos. Eso no es una realidad. El Espíritu de Dios se mueve por la gracia de Jesucristo. Porque Él ama a la humanidad. Porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Usted puede seguir leyendo Mateo. Y cuando usted sigue leyendo Mateo, Jesús se paró de frente a los discípulos y le dijo, ok, se van a ir de 2 en 2. Yo les voy a dar la autoridad a ustedes ¿para qué? Para que liberten a los cautivos, a los que están endemoniados, para que salgan y oren por los enfermos y sean sanos. Ustedes van a ir a las casas donde les permitan entrar, ustedes se van a quedar allí y ustedes van a predicar, ustedes van a ir solamente con una muda de ropa, solamente con un poquito las mismas sandalias. Yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesitan. Y allá se fueron los discípulos que a practicar. Y llegaron llenos de gozo porque estaban en la práctica. Usted sabe cuando usted está en la universidad y de momento dice, bueno, ahora tienes que hacer tantas horas de práctica, practicar lo que aprendiste. Espectacular. Pero Jesús estaba en el momento de la transfiguración en el monte y los discípulos se dieron con un demonio bien enfogonado. Y empezaron a reprender un demonio allí. Y no salía aquel demonio. Y cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, se encuentra con un padre desilusionado que le dice, ayuda mi incredulidad. Entonces Jesús vaya y le dice, mira, sal, que tú no tienes que estar ahí. En el nombre de Jesús te digo que salgas. Y quedó libre. ¿Libre? Bueno, ya usted sabe que cuando se fueron al aposento alto, rápido hubo una junta de emergencia de los discípulos con Jesús. Rápido. Llamamos a una reunión. Jesús, dime, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dijo, oh generación incrédula, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete y él se moverá. Pero no lo dejó ahí. Mateo 17:21 le dijo, ¿saben qué, muchachos? Esa generación con la que ustedes se están enfrentando no sale si no es con oración y ayuno. Usted se puede saber el parlamento de memoria. Yo lo aprendí en la clase, el pastor lo predicó en enero, en la campaña de oración. Así que cuando yo me encuentre con eso, yo voy caminando y digo, en el nombre de Jesús te mando que salga. Y te das cuenta que no tienes ningún tipo de autoridad. Llegará el momento donde Jesús dirá, apártate de mí, yo no te conozco. Si yo sí,
Yo fui a la iglesia, pero es que nunca hablaste conmigo. Pero es que nunca, yo quería hablar contigo, pero tú nunca me permitiste hablar contigo. La oración es la columna vertebral de nuestra vida en Cristo Jesús. Si no hay oración, no hay manera de tener relación con el Señor. No hay manera de escuchar, no hay manera de aprender. Dice la palabra del Señor, y Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, que les dará consolación. Pero aparte de consolar, dice, Él les recordará las enseñanzas. Él les recordará lo que Jesús vivió en el mundo. Por eso yo me tengo que arrodillar, porque en medio de mis tormentas, en medio de mis ataduras, el Espíritu de Dios comienza a romper, pero también comienza a recordarme las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús resucitó de la cruz del Calvario, estuvo 40 días y 40 noches con sus discípulos enseñándoles. Fue una enseñanza directa, espectacular, un curso avanzado. Y Jesús, yo me imagino que luego que les enseñó todo y a ellos se les hacía muy difícil haberlo entendido y ver el resultado de lo que Él les había enseñado: voy a destruir el templo y en 3 días que lo voy a restaurar. Y ellos, pero ¿cómo va a romper el templo y lo va a hacer tan rápido? Nos ha tomado tantos años. Y ver entonces cómo espiritualmente ellos pudieron que ver y entender. Me imagino a Jesús haciendo repaso. Mira, entonces vas a salir para allá y tú vas a predicar allá, y recuérdate que en el nombre de Jesús, dicen que tienen que mantenerse en la oración, tienen que ayunar, tienen que ayudar a las viudas. Yo imagino a Jesús repasando: yo me voy a ir, unos ángeles me van a recoger, pero ustedes estén pendientes porque llegará el día y la noche, como con ladrón en la noche, nosotros vendremos a buscar a toda la iglesia. Me imagino a Jesús repasando: ¿entendiste, Pedro? Muy bien. Juan, ¿sabes para dónde va? No hay problema. Pues ok, entonces yo me voy hoy. Pero cuando me voy a ir, Jesús le dijo en Hechos 12, en Hechos 1, versículo 14, le dijo: mira, yo necesito que se queden en el aposento alto, no se vayan de Jerusalén. Ustedes se van a quedar allí orando, intercediendo, hasta que yo envíe el Espíritu Santo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aproximadamente 10 días estuvieron encerrados, orando, intercediendo, buscando la presencia del Señor. Dice: perseveraban. Es continuidad. No se detiene. Perseverar es mantenerse esperando las promesas del Señor. Muchas veces en nuestra oración derramamos todo, pero luego nos vamos frustrados pensando que Dios no ha obrado. Muchas veces nos hacemos preguntas y decimos: pero ¿por qué Dios no lo hace conmigo? ¿Falta de qué? Perseverancia, falta de seguir intercediendo. Si el Señor me dijo: pide y se os dará, llama, busca y yo abriré y yo daré, entonces lo que me estás diciendo puede ser que no sea un solo día de intercesión, a lo mejor son 10 días de intercesión, a lo mejor son 15 días, a lo mejor es un año. Lo importante es que de rodillas presentarnos delante de la presencia del Señor. En ese primer capítulo de Hechos, versículo 14, sigue diciendo unas cosas muy interesantes que cambió la mentalidad de la iglesia. Dice: perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿verdad? Oración, juntos, no separados. Interesante cuando hacemos los círculos de oración. Esta semana que estuvimos aquí a las 5 de la mañana, todos somos diferentes. Uno más alto, uno más bajito, uno más hacia el frente, otro más hacia atrás. De todo. Pero bien interesante que cuando hacemos las cadenas y decimos peticiones, todos tienen una petición diferente que hacer. Pero todos estamos juntos y unánimes. Juntos y unánimes no es que tengamos la misma situación. Cuando se logra una unidad y Cristo no es el centro, yo logro unidad con personas que piensan igual que yo. Pero cuando se logra la unidad en el Espíritu, yo tengo un banco inclusivo
de muchísimas personas totalmente diferentes, con situaciones diferentes, pero el Espíritu nos une de tal manera que lo que le duele al otro me duele a mí. Que lo que el otro necesita, yo tengo compasión de lo que el otro necesita. Hay una unidad y solo el Espíritu de Dios es el que nos hace que sentir lo que el otro siente, aunque yo no lo estoy padeciendo. Pero sigue diciendo ese verso en el primer capítulo. Dice que estaban unidos, ¿quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Es bien importante esto. Hermanas que se encuentran aquí. Por primera vez en la Biblia, las mujeres son contadas. Siempre hemos enseñado que si 5,000 pesos, que si 3,000, que si tantos hombres, que si esto, que si lo otro. Y dicen, y no se contaban las mujeres ni los niños. En este caso dice, con las mujeres. Aparte de los 11 discípulos, habían 109 personas reunidos. Y dice, ¿por qué es específico la cantidad de personas? Muchas veces algunos dicen, bueno, 12 tribus, 10, la representación, y hacen unos cálculos de división, suma, resta, la raíz cuadrada, 120. Bueno, la ley judía decía que para que naciera una iglesia, una comunidad, era necesario mínimo 120 miembros. Lo que nos está diciendo el Señor, ese día, luego de la ascensión, comenzó la iglesia universal. Comenzó la iglesia que unía a las mujeres y unía a los niños. Comenzó la iglesia que unía a los griegos, que unía a los romanos, que unía a todos aquellos que aceptaban a Jesús como su Salvador. Increíble. Yo tengo que repetir esto para tener tranquilidad espiritual y no está en nada de ahí. Si hay algún varón aquí, por no decir machista, déjame decirle, Jesús siempre pensó que las mujeres son iguales que los hombres. Y le dio dignidad. Le dijo, déjense de cosas, que cuando hagan la iglesia discípulos de Cristo en Buenavista, si no es por ella, no estarían en ningún lugar. ¿Ah? Yo pensaba que las de aquí se iban a emocionar, pero se quedaron ahí. Los discípulos estuvieron en un curso intensivo con Jesús y aprendieron a orar. Mientras Jesús les enseñaba, había mucha incredulidad. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, cambió todo. Eran diferentes. Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo, todos eran diferentes. Pero hubo una causa que hizo que todos se unieran en un mismo espíritu al ver a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ahí todo cambió. Ahí dejaron de pensar en las imposibilidades y comenzaron a ver que Dios tiene poder para hacer grandísimas cosas. ¿Usted sabe qué sucedió? Usted sabe que Pedro fue apresado varias veces, pero en el capítulo 12 sucede que Pedro es apresado solito. Ya el sumo sacerdote, ya ellos sabían que se había escapado en ocasiones anteriores. Así que a este Pedro, ¿qué le hicieron? Le pusieron cadenas. Dice ese capítulo 12 de Hechos que habían 4 guardias. Eso quiere decir que estaba en seguridad máxima. Mira cómo dice, había una seguridad tan máxima, no había manera de que él pudiera sobrepasar tantos obstáculos. Así que querían asegurarse que al otro día en la mañana Pedro iba a ser ejecutado por no obedecer la manipulación de los sacerdotes. ¿Y usted sabe qué sucedió? Dice ese capítulo que mientras él estaba preso, había una iglesia orando sin cesar. Hechos 12:5. Hacían rogativas, oraban, intercedían, no dejaban de orar. Y usted sabe que nos narra Hechos, que Pedro estaba amarrado y mientras estaba amarrado se quedó dormido. Se quedó dormido. ¿Quién se puede quedar dormido y estar en paz sabiendo que al otro día en la mañana lo iban a ejecutar?
una persona que de rodillas ve cómo el Señor abre barrotes, cómo el Señor convierte soldados, cómo Dios rompe y puede salir y llegar nuevamente al templo a interceder. Cómo una persona se puede quedar dormida luego de experimentar esa gracia del Señor. ¿Usted sabe cómo se puede quedar dormida? Porque sabe que hay una iglesia que junta está intercediendo por su necesidad. Que él no estaba solo, que habían logrado una conexión tan fuerte que había muchos orando e intercediendo por su necesidad. Dice que un ángel del Señor lo libertó de las cadenas, que un ángel del Señor abrió puertas. Dice que comenzó a caminar y de momento cuando se ve libre es como si hubiese despertado. Dice, adiós, ¿qué yo hago aquí? Adiós, ¿qué yo hago aquí? Y ahí tuvo que comenzar a recordar todas las promesas del Señor. La oración nos hace recordar todo lo que Dios desea para nosotros. A lo mejor hay una lucha interna de tus imposibilidades, pero cuando te vas de rodillas al Señor, a lo mejor te llega Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acciones de gracia. Y dice, y la paz, ese es el resultado de la oración, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones. Por eso Jesús, por eso Pedro, yo me imagino que leyó ese verso y dijo, llamó a Calvet y le dijo, escríbete esto para que lo cante. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recordó el Salmo 4, versículo 8, pero también recordó a Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con toda la diestra de mi justicia. La oración nos hace recordar la misericordia del Señor. Si volvemos a Hechos 12:12, dice que Pedro fue al aposento donde estaban allí todos unánimes en oración. Y había una dama que se llamaba Rode, que escuchó cuando tocaron la puerta. Y Rode fue y miró, me imagino que la cortina miró y dijo, ¡ah, Pedro! Y salió corriendo donde todo el mundo a decirle, Pedro está en la entrada, Pedro está en la entrada. Y la iglesia empezó, mujer, has tenido una visión, ¿qué te sucede? Que Pedro está en la entrada. Dice que cuando Pedro entró allí, había ¿qué? Gozo. La iglesia, yo me imagino que allí debieron a comenzar a danzar unos cuantos. Usted sabe cuando nosotros recibimos una noticia de alguien que dice, el Señor me sanó. Yo estaba enfermo, pero el Señor me sanó. ¿Qué hace la iglesia? Comienza a aplaudir, comienza a alegrarse. Dios hizo maravillas. Oramos de rodillas creyendo al Señor en el nombre de Jesús, y Él obra en gran manera con cada uno de nosotros. Impresionante el poder del Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos la importancia y la necesidad de junto al Padre vivir una vida de oración. Los discípulos nos enseñaron a nosotros cómo cambió su vida al dedicarse a la oración. Querido hermano que nos acompaña hoy aquí, ¿estás sacando esos 15 minutitos que te pedí de antes de salir al trabajo? Tener un espacio de oración y de lectura de la palabra del Señor. ¿Lo estás haciendo? Me gustaría escuchar tu testimonio. Me gustaría escuchar tu testimonio. Voy a poner mi reloj despertador
15 minutos antes y los voy a dedicar al Señor. Ore todos los días en la mañana como una prioridad en su corazón. Practique la oración como la primera cosa que hacer antes que comience su programa diario. Practique la oración antes de cualquier decisión, acción, actividad o cualquier proyecto a realizar. Practique la oración con mucho compromiso y disciplina y anhelo. Y mire, y lo digo con mucho respeto, y con desesperación. Mientras usted se comienza a comunicar con el Padre constantemente, usted verá que va a desear cada día estar más en su presencia. Usted verá que las decisiones que va a tomar serán más acertadas. Y usted verá que aunque se levanten tempestades, usted tendrá paz en su corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Este fue el tema de la campaña del año pasado. Orad sin cesar. Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Usted pensará, ¿qué hacen los niños aquí en este altar? Los niños están en este altar porque los niños son muy importantes para Dios y para la iglesia. Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. La iglesia en Buenavista aprendió y aceptó el consejo de Jesús. Y esta iglesia por años prepara un programa de la niñez. En su presupuesto no se escatima nada. Niños, ¿ustedes saben por qué? Porque ustedes son importantes. Porque sin ustedes esta iglesia sería una porquería. Ustedes hacen esta iglesia bien bonita y la hacen especial. Imagínense si ustedes son tan especiales que Jesús dijo que teníamos que ser, nosotros los viejitos, teníamos que ser como ustedes. Ustedes tienen unas cualidades hermosísimas. La cualidad de la sinceridad, la cualidad de la honestidad y la cualidad de que ustedes no dicen mentiras, ¿verdad que no? Ustedes siempre dicen la verdad. ¿Ustedes saben por qué los traímos aquí? No. Hoy no son de sorpresa. Nosotros decidimos traerlos a ustedes aquí porque estamos en una campaña de oración. Y nosotros este domingo queremos orar por toda la iglesia e ungir toda la iglesia. Yo le voy a pedir entonces a ustedes, se van a quedar ahí sentaditos calmaditos. Papá y mamá, que tiene un niño aquí al frente, yo le voy a pedir que usted venga por el pasillo del centro para venir, recoger a su hijo y junto a su hijo, los ancianos de la iglesia y diáconos que hemos seleccionado van a orar y van a interceder por usted. Así que le pido a mamá, a papá, si hay un abuelo, alguien que anda con su hijo, va a venir por el pasillo de al frente y vamos a orar por su hijo, por su matrimonio, por sus abuelos, por su papá. Vamos a ungirlos en el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mientras tanto, iglesia, mientras ministramos a estas familias, vamos a estar entonando alabanzas sublimes. Vamos a mantener aquí en el templo ese ambiente de oración e intercesión. Cantamos al Señor. Dios les bendiga, familiares y amistades que nos ven por este medio. En este momento la iglesia va a tomar un espacio para ungir y orar por las familias
pero queremos aprovechar y extenderle la invitación a cada uno de ustedes que nos ven en sus casas a también a participar de esta experiencia, a recoger a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, abuelas, abuelos, buscar a sus nietos y tener un espacio de oración. Quizás usted no tiene aceite en su casa, pero no se preocupe. Lo importante es que la presencia del Señor descienda sobre ustedes. Así que les invitamos a reunirse en familia, a orar los unos por los otros. Y así aprovechamos a presentarlos en oración para que el Señor les acompañe y para que la misma unción que estamos aquí sintiendo aquí en la casa del Señor, el Señor también deposita esa unción también en sus casas. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, presentamos a todos estos familiares y amistades, Jehová, que se han acercado, Señor, mi Dios, a la distancia, pero por este medio son también parte de esta iglesia, Señor. Son parte, Padre amado, que juntos adoran y exaltan tu nombre. Te pedimos, Señor, mi Dios, de una manera especial, que allí en cada casa, que en cada hogar, Padre amado, tú abras las puertas, Señor, mi Dios, para que juntos en familia puedan presentarse delante de ti, que unos, Padre Santo, puedan orar por los otros, Señor, mi Dios, Padre amado, y puedan ungirse, Señor, Padre Santo, que tu Espíritu una, Padre amado, que tu Espíritu Santo unja, Padre amado, los matrimonios, Padre Santo, la familia con sus hijos, Señor, mi Dios, cada pariente presente, aquel que quizás, Señor, mi Dios, está viendo, Señor, Padre amado, esta transmisión solo, que allí, Padre amado, también pueda sentir tu presencia, que podamos comprender, Padre amado, y afirmar esa promesa tuya de lo alto, Señor, que donde dos o más, Jehová, estén reunidos en su nombre, tú habitas en medio de ellos, Padre Santo, que puedan entender, Jehová, que allí hay presencia del cielo, Señor, y que tú quieres bendecir la familia, que tú quieres ungir y consagrar la familia, Señor. Te los presentamos, Padre Santo, tú que, Padre amado, lo puedes todo. Jehová, renace en cada hogar que nos está viendo. Mira cada corazón, Señor, cada pensamiento, Padre amado, únelos a ti, Señor, y que tengan una experiencia hermosa, que de la misma manera, Padre amado, que te estamos sintiendo aquí en tu casa, ellos los puedan, Padre Santo, sentir en sus hogares. Gracias te damos, Padre amado, y confiamos creyendo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que estas cosas serán posibles. Lleva bendición, Señor, consagra, une, Padre Santo, y sana, Padre Santo, cada hogar, cada aquel, Señor, mi Dios, que está mirando. Dirígelos en ese proceso, que puedan orar los unos por los otros. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Familiares y amistades, Dios les bendiga. Siempre aquí estamos a sus órdenes. Dios les guarde.